Hola familia, espero estés muy bien, que Dios me le bendiga. Gracias por unirte a estudiar una vez más la palabra de Dios. Seguimos en este estudio del libro del Éxodo, adentrándonos a cada detalle tan impresionante de esta historia, una historia de liberación. Lección número 3 para esta semana y el título del tema que vamos a estudiar es Un comienzo difícil. Cuando hay un llamado, se atiende a ese llamado, pero las cosas se pueden complicar en algún momento. Vamos a ver qué sucedió después de que Moisés saliera a atender el llamado de Dios para liberar a su pueblo. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Gracias nuevamente por continuar en esta sesión. Vamos a orar para iniciar. Muchas gracias, te damos, Dios eterno, por darnos nuevamente el espacio del estudio de tu palabra. Queremos seguir conociendo a Cristo, que tu Santo Espíritu gobierne nuestros pensamientos, nos guíe a la luz para entender qué tienes para nosotros en esta oportunidad. Lo pedimos en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, textos para memorizar. Hay dos versículos de memoria para esta semana. Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahí lo tiene en su pantalla. Dice, después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos pues un enfrentamiento ya directo entre Moisés y Faraón. Ahí también estaba Aarón. Se presentan de parte de Dios, pero Faraón desconoce. Dice que no le interesa saber de ese Señor y tampoco va a liberar al pueblo según lo que le pedía Moisés y Aarón. Vemos cómo el llamado de Dios a Moisés fue un llamado definitivamente directo, fue claro, también acompañado de poderosos milagros. Moisés fue impactado no solo por los milagros que vio, sino también por quien se le presentó, el Dios libertador. No se trataba tampoco de una insinuación o de un susurro misterioso de parte de Dios, sino era una misión divina con instrucciones precisas. Dios fue claro con el propósito que quería que Moisés cumpliera. Sin embargo, la respuesta inmediata a ese llamado no fue lo que Moisés y posiblemente nosotros hoy tampoco hubiéramos esperado, porque en lugar de una obediencia rápida o una liberación inmediata de parte de Faraón, vemos cómo vino el rechazo, vino la burla y también una intensificación del sufrimiento del pueblo de Dios. Parecía que a partir de ese llamado que tuvo Moisés y haber llegado a Egipto, pues las cosas simplemente iban a suceder, pero no, ahí lejos de que eso pasara, pues el sufrimiento del pueblo se incrementó. Y pues esto vino también a raíz de esa pregunta que Faraón hizo, pues le preguntó a Moisés y a Aarón estando ahí frente de él, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Y esta es una pregunta definitivamente en el conflicto central entre el bien y el mal. ¿Quién es Dios? Muy bien, esa puede ser la voz de la incredulidad, también puede ser la voz del orgullo humano, de un corazón endurecido que no reconoce a Dios soberano. Una pregunta que también puede surgir en nuestros propios corazones cuando no entendemos los caminos de Dios o cuando obedecerlo puede que nos cueste más de lo que esperábamos en un principio cuando aceptamos el llamado de Dios. Muchos creyentes podemos decir que especialmente los nuevos en la fe supondrían que seguir a Jesús significa entrar en un camino quizá de bendiciones visibles, alguna prosperidad y en definitiva tal vez una ausencia de conflictos. Pero cuando nosotros nos adentramos a la palabra de Dios, esta nos muestra una realidad que es distinta, porque obedecer a Dios
frecuentemente nos va a poner en medio de una batalla espiritual, y pues esa batalla espiritual es una confrontación directa con los poderes espirituales. Vemos cómo Moisés obedeció a Dios y las cosas se pusieron, en lugar de mejorar, empeoraron. Vemos cómo el pueblo clama por libertad y terminó trabajando más duro. Aarón habla en el nombre del Señor y fue ignorado y rechazado. Y esto nos muestra una gran verdad, que la obediencia a Dios no garantiza resultados inmediatos, pero sí garantiza que Dios mismo estará caminando con nosotros a cada paso. Bueno, quizá de pronto usted ha sentido que hacer lo correcto más bien le trajo más problemas que soluciones. Quizás se ha preguntado usted como Moisés, ¿por qué las cosas no salen como esperaba si estaba siguiendo la voluntad de Dios? Es decir, viste en la palabra de Dios lo que tenías que hacer, lo hiciste y las cosas pudieron empeorar. Bueno, la historia de Moisés y Faraón nos puede recordar que Dios no siempre actúa según nuestro cronograma de tiempo o los resultados inmediatos que estábamos esperando, pero Dios nunca va a llegar tarde. También que la oposición no es señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Es decir, si hay oposición, eso podemos entenderlo más bien como que estamos avanzando en la dirección que Dios nos pide, pero definitivamente las fuerzas del mal desean que usted y yo no avancemos. También podemos ver que no importa cuán grande sea ese faraón que se oponga, recuerde que el Señor es mayor. Así que, bueno, vamos a continuar con este estudio profundizando en la lección del día domingo. Bueno, vemos cómo Moisés había recibido un llamado claro de parte de Dios, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, según Éxodo capítulo 3, versículo 10. También vemos que cómo Moisés va acompañado de su hermano Aarón, y ellos se presentan ante Faraón con un mandato que es divino: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, en lugar de obedecer o siquiera evaluar ese mensaje que traía Moisés, Faraón lanza, podemos decir, una de las preguntas más arrogantes y desafiantes que encontramos en la escritura: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Esto no se trata de una pregunta inocente, tampoco de un desconocimiento legítimo. Vemos más bien que es una declaración de desafío, lleva a toque de arrogancia, incredulidad, soberbia espiritual. Faraón no solo afirma no conocer al Señor, tampoco le interesa. Vemos también que rechaza categóricamente obedecerlo. No era un ateo moderno, porque en Egipto pues era una costumbre de deidades paganas, y Faraón mismo se consideraba un rey dios. Esta negación del Señor, de Yahvé, pues no era por ignorancia, sino orgullo, rebeldía, dureza de su corazón. Se presenta así entonces como un símbolo de una actitud militante contra Dios y su pueblo. Todo lo que iba en contra de Dios, pues Faraón ahí lo estaba representando. El conflicto de los siglos, página 312, dice: esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y de provocación. Esta declaración y la actitud que acompañaba a Faraón, pues podemos decir que se ha repetido a lo largo de la historia con diferentes reinos, diferentes reyes en Babilonia, en Roma, también en la historia posterior, en la Revolución Francesa. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 lo trae a la colación en el contexto profético, también en estructuras políticas, religiosas y sociales, que lo que intentan hacer es reemplazar la voz de Dios por básicamente la suya propia. También vemos este símbolo profético: Egipto como potencia que rechaza a Dios y oprime a su pueblo, se convierte en un símbolo, sí, escatológico, del poder que en los últimos días también busca levantarse contra el Altísimo. Según Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3, dice: ese pueblo confía en Egipto en lugar de confiar en Dios. Apocalipsis
11, versículo 8 dice, donde también nuestro Señor fue crucificado y presenta la figura del espíritu egipcio y el espíritu sodomita que básicamente hablan acerca de una oposición a Dios, rechazo a su palabra y también burla de lo que es sagrado. Y vemos cómo Jesús contrasta directamente esta ignorancia voluntaria al manifestar en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí Faraón estaba rechazando conocer a Dios, no le interesaba, creía que él era superior. Y en este caso, pues la palabra nos dice que esa es la forma en que podemos obtener nosotros la vida eterna, conociendo al Dios verdadero. Faraón, pues, no quería conocer a Dios, pero nosotros hoy sí podemos conocer a Dios, podemos conocer mejor a Cristo, quien representa el carácter de Dios. Y ese conocimiento no es solo un conocimiento intelectual, sino también es un conocimiento relacional, transformador, es un conocimiento que nos alma. Ahora, la pregunta puede ser, que debamos hacernos. ¿Conocemos nosotros al Señor? Si alguien nos preguntara a nosotros hoy, ¿conoces al Señor? ¿Qué le estaríamos respondiendo? Si dijéramos nosotros que sí, entonces, ¿cómo describiríamos esa relación? Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, 6 al 7 nos dice que es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y en verdad. El Salmo 23 nos dice que es nuestro pastor, que nada nos va a faltar. También en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, es príncipe de paz. Juan 10, 11 nos dice el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pero bueno, más allá de esos títulos o atributos, ¿cómo lo conocemos nosotros personalmente? ¿Es Dios nuestro libertador, nuestro refugio? ¿Lo conocemos como nuestro amigo fiel? Bueno, quizá en algún momento hemos actuado como Faraón, rechazando la voz de Dios, tal vez en alguna área de nuestra vida. ¿Reconocemos al Señor que tiene esa autoridad suprema o pues solamente como un recurso cuando estamos en problemas? ¿Cómo estoy creciendo yo en el conocimiento personal con mi Dios cada día? Esta relación personal que debemos tener nosotros. Bien, en este caso vemos como Faraón tomó una actitud muy desafiante. Es una actitud que se puede replicar en los corazones de las personas, en el secularismo moderno, en el cual se desconoce completamente la existencia de Dios. Hay algunas filosofías o líneas de pensamiento que atribuyen pues la creación, lo que nosotros vemos, a otros factores diferentes a la mano poderosa creadora de Dios. La palabra de Dios nos revela un Dios creador, un Dios redentor, un Dios salvador y que se preocupa por nosotros. No tengamos esa posición que tuvo Faraón simplemente al desconocer a Dios del todo y pues por ende su soberanía. En este punto ya Moisés y Aarón, llenos de una fe renovada, obedecen al mandato de Dios y se presentan ante el faraón con la palabra de Dios, deja ir a mi pueblo. El pueblo de Israel para este punto también ya había creído en el poder de Dios cuando vieron las señales que Moisés y Aarón les habían presentado para que ellos también creyeran que venían de parte de Dios. Y eso pues al ellos creer, adoraron con esperanza, según Éxodo capítulo 4, versículos 29 al 31. Todo parecía alinearse, alinearse para la liberación que ya se encontraba cerca. Pero el resultado inmediato no fue la libertad, sino por el contrario, la esclavitud, más dolor y más frustración. Vamos a ver al menos cuatro aspectos como resultados inmediatos de este encuentro con Faraón según el capítulo 5 y versículos 3 al 23. Primero, el Faraón rechaza la petición de liberar al pueblo de Dios. Segundo, acusa a los israelitas de haraganes, de perezosos, y entonces ordena que recojan su propia paja para hacer los ladrillos, sin reducirles la cuota diaria. Debían de cumplir lo mismo, pero se les añade una tarea tediosa definitivamente que es ir a recoger la paja. De hecho, ni la paja pudieron
recoger, sino que recogían hierba seca para poder suplantar esta paja que antes les daban. Como aspecto 3, los capataces hebreos, por no cumplir con esa cuota, eran golpeados, es decir, los capataces o los jefes de los israelitas que estaban a cargo de vigilar el trabajo, como no cumplían los que hacían el trabajo, entonces eran golpeados por los jefes de las cuadrillas o los capataces de parte de Faraón. Aquí vemos que generaba también un descontento y un miedo porque no se cumplía esa cuota y venían estos castigos. Aspecto número 4, los líderes del pueblo, entonces, en consecuencia por todo esto que sucede, enfrentan a Moisés y Aarón y los acusan de haber empeorado la situación por haber llegado a declararle esto al faraón. En Éxodo capítulo 5, versículo 21, les dicen los jefes de los israelitas que eran golpeados, le dicen a Moisés y Aarón que el Señor los mire y juzgue, pues ustedes nos han hecho odiosos ante Faraón y su siervo. O en otras versiones dice, nos odian más que antes. Vemos aquí entonces un desánimo después de la obediencia. Este episodio nos muestra una gran verdad espiritual. ¿Y cuál es? Bueno, obedecer a Dios no siempre trae alivio inmediato. A veces, por el contrario, intensifica la oposición y por ende, pues lo que usted y yo sufrimos o padecemos en función de esto. Moisés vemos que había obedecido, había hablado con valor, pero el resultado, en lugar de pues la respuesta esperada, fue el rechazo, presión, conflicto, desánimo, conflicto interno entre los del mismo pueblo. En este caso vemos cómo el corazón de Moisés se quebranta por esta situación, porque no lo esperaba así, y clama a Dios en Éxodo capítulo 5, versículo 22, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Ahora, esta pregunta no es una pregunta de rebelión, sino es una pregunta genuina de angustia. Moisés está resintiendo este sufrimiento que se le incrementó a su pueblo. Moisés, vemos también que como muchos líderes, también creyentes fieles, enfrentó o enfrentan ese choque entre la fe y la realidad. Se esperaba un milagro inmediato, basado en lo que Dios le había pedido, pero vino una crisis mayor. Ahora, la aplicación práctica que podemos darle a esto. ¿Alguna vez usted y yo hemos obedecido a Dios con fe, pero el resultado fue encontrarnos en el inmediato con más problemas en lugar de soluciones? Se complicó más la vida, las situaciones posteriores a haber obedecido. Servimos quizá con amor, con dedicación y fuimos quizá malinterpretados por algún hermano, alguna situación. Tomamos una decisión firme por Cristo y perdimos algunas amistades, quizá apoyo familiar, algún trabajo, algo que pues teníamos en ese momento y ya después no. Anunciamos la verdad en algún momento y recibimos únicamente oposición. Bueno, la experiencia de Moisés nos enseña que el camino de Dios no siempre es cómodo, pero definitivamente es el correcto. La dificultad, apreciada familia, no significa fracaso, sino parte de ese proceso de liberación. Aquí Moisés tiene una promesa de Dios que lo va a acompañar, pero vemos que no se evita la oposición y este tipo de confrontación, pero sí es parte del proceso de liberación. El pueblo aún no lo sabía, pero su redención ya estaba en marcha. Definitivamente, ante lo que estaba sucediendo, al haberse incrementado las cargas, pues no tenía eso relación con la libertad, pero era parte del proceso de liberación. Era necesario, en cierta medida, que el pueblo llegase a experimentar de una mayor forma el poder de Dios libertador. Cuando hay conflicto en la iglesia, aquí la lección nos hace un análisis relacionado a esto, porque la reacción del pueblo
por este incremento de la carga fue contra Moisés y Aarón, no fue contra Faraón, aunque sí llegaron a preguntarle a Faraón que por qué les afligió con más trabajo y por qué les golpeaba. Sin embargo, Moisés y Aarón lo único que hicieron fue ir de parte de Dios y anunciar lo que Dios les había pedido. Quizás esto puede ocurrir también hoy con los líderes espirituales que, bueno, son fieles, pero pueden convertirse en blanco de descontento del pueblo, incluso pues cuando actúan por mandato divino, quizá alguna verdad que incomode, quizá algo pues que nadie quería decir, pero un líder llegó y lo dijo y pudo incomodar, y esto pues saca de la zona de confort algunos hermanos y de pronto pues puede salir algún tipo de crítica directa a pesar de que era lo que tenía que hacerse o decirse. ¿Cómo tratamos entonces nosotros esos desacuerdos en la iglesia? Especialmente con los líderes que tienen definitivamente esta parte que es difícil, ¿no? Bueno, hay algunos consejos bíblicos que pudiéramos resaltar en esta parte. Es importante, según Santiago capítulo 1, versículo 19, orar antes de hablar. Pidamos dirección a Dios antes de que nuestra lengua se desate. También Proverbios 18:13 nos dice escuchar con respeto y sin prejuicio. Es importante escuchar y buscar analizar la situación. También Mateo capítulo 18, versículo 15 nos dice, habla directamente con el hermano o líder, no con terceros. Es importante una comunicación directa para poder aclarar cualquier malentendido. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos dice, busque unidad, no imposición de ideas. Es importante llegar a pues, acuerdos, a consensos direccionados, por supuesto, por la palabra de Dios. Y también Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, recordar que los líderes también son humanos y sufren. De pronto, al pues referirnos a un pastor, le asignamos tareas que pueden ser muchas veces de índole imposible, pero justificamos el hecho de que es pastor y está asignado a pastorear la iglesia, pero también ellos tienen sus límites personales, familiares, tienen sus responsabilidades y no es fácil, y no es fácil también liderar al pueblo de Dios que, como vemos, pues puede tener sus desconformidades directamente con los líderes. Es importante que canalicemos todos estos elementos direccionados por el Espíritu de Dios y su palabra. Patriarcas y Profetas, página 265, dice, a menudo los que son llamados a posiciones de responsabilidad hallarán que su camino está sembrado de espinas. El desaliento y la oposición pueden venir tanto de los enemigos que son declarados como de quienes deberían apoyarlos. Así que es importante como iglesia apoyar a nuestros líderes, seguir la voz de Dios, hacer lo que Dios nos pide, entender que podemos tener oposición, pero que es o puede ser parte del proceso que Dios pues debe de enfrentar también, porque entendemos que esa oposición viene de parte del enemigo, pero debemos de vencer, luchar, seguir adelante. Vemos a Moisés emocionalmente exhausto, rechazado por Faraón, traicionado también por su pueblo y desilusionado por ese aparente silencio de Dios y lanza lo que podemos decir es una queja honesta pero a la vez amarga. En Éxodo capítulo 5, versículo 22-23 dice, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Y tú no has hecho nada para librarlo. Este clamor no es diferente al que muchas veces nosotros hemos expresado. Señor, ¿por qué no haces algo? Yo obedecí, pero todo salió peor. Bueno, la respuesta de Dios es un yo. Dios no lo reprende, no lo corrige, pero le responde con una reafirmación de su identidad, aquella que le mostró en la zarza ardiente, una reafirmación de su fidelidad y también de su poder. Vemos un repetido yo, una repetición del divino yo, como se llama esta parte de la lección, en Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 8. Dios le dice a Moisés, yo soy el Señor, yo me aparecí a Abraham, yo establecí mi pacto, yo he oído el gemido de mi pueblo, yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré, yo los tomaré por pueblo.
La repetición, esta repetición del yo divino no es orgullo, sino garantía de acción. Dios está diciendo, básicamente, Moisés, todo depende de quién soy yo, no de lo que ves tú en este momento, no de lo que estás entendiendo, no de lo que dijo Faraón o el pueblo, depende de quién soy yo. Entonces vemos cuatro acciones del yo soy en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Los sacaré. En este caso, Dios interviene activamente en la opresión que están sufriendo. Los libraré. Dios rompe las cadenas de esclavitud. Los redimiré. Dios rescata con poder y justicia. Los tomaré por pueblo. Dios restaura la relación y hace también alianza con su pueblo. Así que cada una de estas acciones lo que apunta es a un proceso de redención completa. Dios no solo libera físicamente, sino también espiritualmente y relacionalmente. Ahora, hay unas verdades teológicas claves aquí, muy importantes. Dios no se olvida de sus promesas, eso debemos de tenerlo claro, aunque puede tardar en cumplirlas según nuestro reloj humano, en su reloj divino se cumplen. También Dios no depende del éxito humano para actuar, porque Él es soberano. También Dios se revela en medio de la crisis, cuando ya nosotros no podemos más, cuando las fuerzas humanas se acabaron por completo, bueno, Dios puede hacer ese milagro. Y también que la base de nuestra fe no son los resultados visibles al momento, sino dependen del carácter de Dios que no cambia. Vemos también algunos ejemplos en la palabra de Dios de quienes se quejaron. Entonces, sale la pregunta, ¿es correcto quejarse ante Dios? Bueno, ¿quién más lo hizo? Sí, cuando se hace con reverencia y fe, podemos quejarnos ante Dios, podemos mostrar nuestro sufrimiento, nuestro anhelo del corazón. Lo hizo Job también, lo hizo Jeremías, lo hizo David, lo hizo Elías, lo hizo Habacuc en momentos difíciles que ellos estaban viviendo, derramaron su corazón. Salmo 62, versículo 8 dice, derrama tu corazón delante de él. Dios es nuestro refugio. Entonces, cuando no entendamos a Dios, debemos de confiar quién es Él. No debemos de confiar en las circunstancias, no debemos de confiar en nuestras fuerzas, debemos de confiar en el yo soy. Básicamente en el que tiene todas las capacidades para poder solucionar cualquier problema. Puede también usted expresar su dolor, puede decirle que no entiende, Señor, no estoy entendiendo, pero estoy confiando, tienes un plan. Nunca olvides que Él es el yo soy, definitivamente, según lo que hemos visto en esta historia, el Dios que actúa. Vemos que Moisés derramó su alma ante Dios, le preguntó, se quejó, estaba sufriendo y Dios respondió con promesas firmes. Dios no se molesta cuando sus hijos claman, Él escucha, pero sí se glorifica cuando sus hijos confían aún sin ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El desánimo que endurece el oído. Moisés acababa de recibir de Dios una promesa gloriosa, algo impresionante. Le dijo que los israelitas serían redimidos, liberados y también tomados como pueblo del Dios viviente. Esto en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero cuando Moisés trató de transmitir este mensaje de esperanza, encontró lo que podemos denominar un muro de silencio y resignación. Porque el capítulo 6, versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Qué duro es cuando el mensaje de Dios es rechazado no por rebeldía, sino por desesperanza. El pueblo no podía oír las razones o el mensaje que Moisés estaba dando porque tenía el corazón roto. No había espacio para la fe cuando esa esclavitud ocupaba cada rincón del alma. Estaban sufriendo, su corazón estaba sumamente oprimido y les impedía escuchar. Así que ante este rechazo, Moisés no se vuelve contra el pueblo porque en cierta medida lo entiende, sino que mira sus propias limitaciones
Y dice, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? En el versículo 12 dice, si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Yo soy torpe de labios. La expresión aquí encontrada, labios incircuncisos en otras versiones, lo que comunica es inseguridad, sentimiento de inadecuación, incapacidad para hablar eficazmente, para transmitir un mensaje certero. Moisés no duda del poder de Dios, pero sí duda de sí mismo. Esta lucha de la promesa divina y lo que podemos decir las limitaciones humanas es central en toda historia de la redención. Cuando nosotros nos miramos a sí mismos nos encontramos incapaces, pero cuando miramos a Dios encontramos fortaleza. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios no cambia, muy interesantemente, Dios no cambia su plan por el rechazo del pueblo ni por la inseguridad de su pueblo. Piense que Dios cambiara por esos factores. No, Dios por el contrario, en el versículo 13 afirma el propósito de él para el pueblo. Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. Es decir, Dios no cambió su palabra por los sentimientos humanos, por las incapacidades humanas, sino que reafirma el yo soy. Es decir, sigan adelante. Aunque no te escuchen, aunque dudes, aunque te sientas torpe, yo soy la solución, yo estoy contigo. Y es esa promesa que restaura, los haré mi pueblo y yo seré su Dios. Esta frase que se encuentra en Éxodo capítulo 6, versículo 7, es una de las declaraciones, podemos decir, más profundas del pacto de Dios, porque no solo quiere liberarlos, sino también quiere salvarlos. Y aparte de eso, esto es lo bonito de Dios también para con nosotros. Quiere una relación íntima con ellos, quiere una relación íntima con usted y conmigo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice, nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cómo se aplica esto para mí hoy? Dios quiere ser mi Dios. Dios quiere ser tu Dios. No solo tu creador, no solo tu redentor, sino quiere ser tu guía y amigo. Quiere que yo lo escuche. Quiere que tú lo escuches, aunque cuando me siento oprimido, cansado o decepcionado. También Él quiere que lo representemos, aun si tenemos labios incircuncisos o somos torpes de palabra, o mejor traducido, a pesar de nuestras limitaciones o nuestras inseguridades. Salmo 73, versículo 26 nos dice, aunque desfallezca mi corazón, Dios es la fortaleza de mi vida y mi herencia para siempre. Vemos como en Éxodo capítulo 6 versículo 30 una vez más Moisés expresa su incapacidad al decir, ¿cómo me oirá Faraón siendo yo torpe de labios? Moisés repite este argumento, soy torpe, soy incapaz, no me escucharán. Aunque ha recibido varias veces promesas firmes, señales milagrosas, el respaldo divino, él sigue sintiéndose indigno e incapaz. Esto pues no es soberbia, sino una mezcla de humildad sincera y tal vez podemos decir un miedo paralizante. Y vemos cómo Dios no cede al desánimo de Moisés, pero sí muestra comprensión y misericordia. Básicamente reafirma su llamado y le ayuda en Éxodo capítulo 7, versículo 1, le da una impresionante declaración. Yo te he constituido como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que lo constituye como Dios para Faraón? Bueno, Moisés entendemos que no es una deidad. Sin embargo, Faraón se considera una deidad. Y aquí Dios presenta a Moisés como alguien superior que lo que Faraón se considera y actuará como representante de ese poder divino ante el Faraón. Y Aarón será su vocero, lo presenta como un profeta de Dios, como vemos típicamente en varios relatos bíblicos que Dios tiene un profeta que lleva un mensaje. Recordemos que Moisés se consideraba torpe de labios y entonces Dios le da a Aarón para que sea quien él presente el mensaje. Esta estructura refleja ese modelo profético bíblico donde está Dios, el profeta y el pueblo.
Esta escena define claramente lo que es un profeta. Bueno, un profeta es un portavoz, un transmisor fiel del mensaje de Dios. Y Moisés, el que se consideraba incapaz, es investido con autoridad celestial. Es decir, a pesar de su debilidad, Dios le dice, tú serás como Dios para Faraón. Esto también es una lección para Faraón, para que él entienda que él no es Dios, que solo hay un Dios verdadero. Este llamado nos recuerda que la autoridad viene de Dios, no de nuestras habilidades. Dios puede usar nuestras debilidades para mostrar su poder, qué impresionante, y lo que importa no es lo que usted y yo somos, sino a quién representamos. En este caso representamos al Dios viviente todopoderoso. Y también entendemos cómo Dios anticipa esa batalla espiritual, porque dice en capítulo 7 versículo 3: yo endureceré el corazón de Faraón. Dios no oculta ni esconde la dificultad del camino, sino que más bien anticipa esos problemas que estarán viniendo. Esto no será un camino de rosas, como decimos popularmente. Dios anticipa que va a haber resistencia, endurecimiento y también conflicto, pero también anticipa la victoria, anticipa la gloria. En el versículo 5 del capítulo 7 dice: los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Esto a nosotros nos enseña que el propósito de la prueba no es solo liberar a Israel, sino revelar a Dios a las naciones. Moisés fue llamado por Dios con una misión que lo superaba. Luchó con sus limitaciones, dudó de su capacidad y en más de una ocasión quiso renunciar. Pero Dios no lo rechazó, al contrario, lo afirmó con su presencia y lo sostuvo con su promesa. El pueblo, por su parte, también estaba en crisis. Habían vivido tanto tiempo bajo la esclavitud, soportando golpes, injusticias y promesas vacías, que su corazón estaba cansado de esperar. La Biblia dice que no escuchaban a Moisés por la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Cuando el dolor se vuelve rutina, la esperanza parece un lujo que ya no pueden permitirse. Y sin embargo, en medio de las dudas de Moisés, el rechazo del faraón y el desaliento del pueblo, Dios no se detuvo, no cambió sus planes, no buscó a otro, porque su fidelidad no depende de nuestra fuerza, sino de su amor eterno. El yo soy sigue siendo el mismo. Aquel que prometió sacar a su pueblo lo cumplió. Aquel que dijo yo seré su Dios, también lo dice hoy para nosotros. Si hoy nos cuesta creer, si sientes que ya no puedes esperar más, Dios lo entiende, pero también te recuerda que su poder no se ha agotado y que sus promesas no han expirado. Él sigue obrando aunque aún no lo veas, sigue hablando aunque no lo escuches y sigue fiel aunque tú estés cansado. Vamos a orar para finalizar. Te damos muchas gracias, Dios, porque por medio de esta historia podemos entender que aún en medio de la desesperanza, Señor, puedes traer consuelo a tus hijos, a tu pueblo. Aún en medio del sufrimiento, de la opresión, hay grandes cosas para nosotros. Ayúdanos a reafirmar nuestra confianza en el yo soy, en el que puede solucionar cada problema de nuestra vida, aunque para nosotros sea imposible. Gracias, Señor, por tan bonita esperanza y porque eres un Dios misericordioso que te acuerdas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.